¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que ves, tocas y llamas real es solo una ilusión cuidadosamente programada para mantenerte dormido? No, no es una metáfora. Hablamos de una estructura invisible que moldea tu experiencia, sin que siquiera lo sospeches. La mayoría camina por la vida creyendo que la realidad es lo que los ojos muestran y lo que el cuerpo siente. Pero esa es la trampa. Es solo una pequeña capa, una superficie fragmentada de un campo infinito de posibilidades que vibra justo al lado de lo que llamas el ahora. Desde que naciste, te entrenaron para creer en lo tangible. Te dijeron que lo real es lo que se mide, lo que se pesa, lo que se cuenta. Pero nadie te enseñó que la percepción es solo una frecuencia limitada dentro de un espectro mucho más amplio. Hawkins, en sus investigaciones sobre los niveles de conciencia, reveló que el mundo físico no es la realidad última. Es apenas una proyección, una manifestación condensada de energías más sutiles que escapan al ojo común. Y es allí donde comienza el verdadero despertar. Cuando comprendes que lo que llamas problemas, carencias o limitaciones no son más que reflejos de una percepción contraída. No es la realidad la que te impide avanzar, sino la interpretación de lo que tú crees que es posible. Todo lo que has deseado, el amor, la abundancia, la salud, la libertad, ya existe. No en el tiempo futuro, sino en una dimensión vibracional que tu conciencia aún no ha sintonizado. Lo que ves es solo una frecuencia. Lo que crees es lo que proyectas. Y la verdad más poderosa es esta. Puedes ignorar la versión actual de la realidad sin perder el juicio. Y al hacerlo, empezarás a ver surgir una nueva. Una que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Porque en el campo cuántico, la ausencia es una ilusión. Y la presencia, una elección. Durante toda tu vida te han enseñado a confiar en tus sentidos. A creer que lo que puedes ver, oír, tocar, saborear o oler es lo que define tu mundo. Pero lo que nadie te contó es que esos 5 canales de percepción son filtros, no ventanas abiertas. Y lo más inquietante es que esos filtros han sido calibrados para mostrarte solo una versión mínima de la realidad total. Imagina una radio antigua que solo sintoniza una emisora. El universo está lleno de frecuencias, pero si no cambias el dial, siempre escucharás la misma canción. Tus sentidos funcionan igual. Están sintonizados con una realidad tridimensional basada en el tiempo, el espacio y la materia. Pero eso no significa que otras realidades no estén emitiendo justo ahora, solo que no estás ajustado para recibirlas. Dr. Hawkins explicaba que lo que experimentamos como realidad está directamente relacionado con el nivel de conciencia en el que operamos. Cuanto más baja la frecuencia de tu conciencia, miedo, culpa, ira, más densa es tu percepción del mundo. Todo parece difícil, lento, inalcanzable, pero al elevar tu nivel vibracional, empiezas a ver lo que antes estaba oculto, no porque aparezca de repente, sino porque siempre estuvo ahí, fuera del alcance de tus sentidos condicionados. Esto explica por qué tanta gente se siente atrapada en bucles de repetición. Los mismos problemas, los mismos resultados, las mismas emociones. Siguen observando el mundo desde la misma frecuencia, esperando que algo externo cambie. Pero la manifestación verdadera no ocurre desde los sentidos, sino desde el campo que los trasciende. Tus ojos te muestran el retraso, pero tu energía crea el adelanto. Solo cuando aprendes a desconfiar sutilmente de lo que ves y comienzas a sentir lo que aún no puedes tocar, se abre la puerta a un nuevo tipo de poder, el de crear desde lo invisible. Y esa capacidad ya está en ti, esperando ser recordada. Tu cuerpo no termina en la piel. Eres una emisión constante de energía. Una frecuencia única que vibra más allá del espacio físico que ocupas. Aunque no lo veas, tu estado interno, tus emociones, pensamientos y creencias emite una señal que está en permanente diálogo con el campo cuántico. Y esa señal, esa vibración, es la que determina qué versión de la realidad se despliega ante ti. Dr. Hawkins lo dejó claro en su escala de conciencia. Cada emoción humana posee una frecuencia medible. La vergüenza vibra en lo más bajo, mientras que el amor, la paz y la iluminación resuenan en niveles mucho más elevados. Pero lo más impactante no es esa clasificación, sino el efecto real que tiene en tu vida cotidiana. Cuando vibras en miedo, atraes más situaciones que lo confirman. Cuando vibras en gratitud, abres portales invisibles hacia posibilidades más armónicas. Tus deseos no existen en el vacío. Cada uno de ellos también tiene una frecuencia específica. Y es por eso que no basta con querer algo, debes vibrar en sintonía con ello. No puedes atraer abundancia desde la escasez, ni manifestar amor desde el resentimiento.
El universo no responde a tus palabras, sino a tu vibración real, la que emites incluso cuando estás en silencio. Aquí es donde muchas personas fracasan en el camino de la manifestación consciente. Repiten afirmaciones, visualizan resultados, crean tableros de sueños, pero siguen vibrando en duda, en urgencia, en desconfianza. El campo energético humano no puede ser engañado. Es honesto, implacable, preciso. No responde a lo que dices que quieres, sino a lo que realmente sientes que mereces y puedes sostener. Y es precisamente cuando comienzas a regular tu campo vibracional, a elevar tu frecuencia con conciencia, que lo extraordinario empieza a ocurrir. No como una sorpresa externa, sino como una consecuencia inevitable de una energía que finalmente está en coherencia con lo que deseas experimentar. Mientras la mayoría de las personas viven atrapadas en la tercera dimensión, la dimensión del tiempo lineal, la materia y los sentidos, existe un plano más sutil, más profundo, donde todo lo que podrías desear ya está creado. La cuarta dimensión no es ciencia ficción ni una fantasía espiritual. Es un campo vibracional donde la realidad no se rige por causa y efecto, sino por resonancia y conciencia. En esta dimensión no hay pasado ni futuro, solo un eterno ahora donde todas las posibilidades coexisten, como frecuencias esperando ser sintonizadas. No necesitas moverte hacia tu deseo, necesitas afinarte a su frecuencia. Hawkins hablaba de esto como un cambio de paradigma, pasar de un estado reactivo a uno creador, del observador pasivo al generador activo de experiencias. Cuando entiendes que cada resultado posible ya existe en este campo, dejas de perseguir tus metas como si estuvieran lejos. Comprendes que ya están presentes, en una versión de ti que ya vive esa experiencia. La pregunta entonces no es ¿cómo lo logro?, sino ¿cómo me convierto en quien ya lo tiene? Ese pequeño ajuste perceptual lo cambia todo, porque la cuarta dimensión no responde al esfuerzo físico, sino a la alineación energética. Aquí es donde entra el verdadero poder del enfoque. Cada vez que eliges pensar, sentir y actuar desde la versión de ti que ya vive esa realidad deseada, estás colapsando esa posibilidad hacia tu plano físico. Estás haciendo que lo invisible se vuelva visible, no por magia, sino por coherencia vibracional. Es como sintonizar una emisora de radio. Cuando estás en la frecuencia correcta, la música se manifiesta. La cuarta dimensión no se alcanza con los ojos, sino con la conciencia. Y lo más importante, no necesitas ir a ella. Ya estás allí. El acceso depende de tu capacidad para recordar que lo que buscas no está fuera de ti, sino esperándote dentro, listo para materializarse cuando tú lo estés. El mayor error que comete la mente humana es confundir lo invisible con lo inexistente. Cuando no vemos resultados, asumimos que no hay progreso. Cuando no sentimos presencia, creemos que hay vacío. Pero lo que los sabios, los físicos cuánticos y maestros como Hawkins nos enseñan es esto. Lo que llamamos nada es, en realidad, todo, aún no colapsado. La energía no necesita ser vista para ser real. En cada rincón de tu entorno están viajando ondas de radio, señales de Wi-Fi, frecuencias electromagnéticas. No las percibes, pero sabes que existen. Basta encender un dispositivo y lo invisible se traduce en imagen, sonido, mensaje. Lo mismo ocurre con tus deseos. Lo que aún no se manifiesta en lo físico existe en forma energética. Está completo, latente, esperando una señal para hacerse tangible. Esa señal es tu conciencia. Eres tú quien colapsa posibilidades en realidades a través de tu enfoque. Lo que llamas milagro es solo energía que encontró el canal correcto para expresarse. Lo invisible no está lejos, no está perdido, no está negado para ti. Está presente, silencioso y responde a la coherencia entre tu frecuencia interior y aquello que deseas experimentar. Cuando insistes en observar la ausencia, la refuerzas. Pero cuando eliges confiar en lo que aún no puedes ver, activas una ley espiritual poderosa, la ley del reconocimiento previo. Ver antes de ver, sentir antes de tocar, ser antes de tener. Ese es el código que transforma el campo cuántico en materia viva. Lo invisible no es un misterio a resolver, es un recurso a sintonizar. Y en el momento en que dejas de pedir y comienzas a recordar que ya está hecho, que ya existe, que ya es real en otro plano, tu realidad física comienza a adaptarse para reflejar lo que ya estaba completo en el mundo energético. Ignorar no es negar. Ignorar, en su forma más elevada, es un acto de poder. Es elegir con intención dónde colocar tu energía, tu atención y tu identidad.
Es declarar que lo que ves con tus ojos físicos no es la última palabra, sino apenas una versión antigua que ya no representa quién has decidido ser. La mayoría reacciona a lo que observa. Se despierta y ve escasez, dolor, vacío, y responde desde ese mismo nivel. Pero quien comprende las leyes del campo energético hace algo radical. Elige no responder, no porque se resigne, sino porque ha recordado que responder es reforzar. Hawkins enseñaba que el poder auténtico no lucha contra la realidad, la trasciende, y trascender comienza con el arte de ignorar lo que ya no deseas perpetuar. Esto no significa volverse ciego ante el mundo, significa abrir otro tipo de visión, la visión interna, la que se conecta con la cuarta dimensión y reconoce que cada problema visible es solo un eco de una frecuencia anterior. Si sigues dándole atención, lo nutres. Si lo ignoras con sabiduría, lo disuelves, porque el campo cuántico no distingue entre lo que quieres y lo que temes. Solo responde a lo que sostienes en tu conciencia. Este hack de la realidad no se basa en esfuerzo, sino en presencia. Es permanecer firme en la vibración de quien ya tiene lo que desea, aunque todo a tu alrededor grite lo contrario. Es mirar la cuenta vacía y sentir abundancia. Es ver el cuerpo enfermo y afirmar salud, no como autoengaño, sino como elección creativa. Porque la versión de ti que ya vive en plenitud no necesita ser construida, solo necesita ser evocada. Y cuando sostienes esa frecuencia el tiempo suficiente, algo asombroso sucede. Las condiciones externas empiezan a ceder, la materia se reordena, lo visible comienza a reflejar lo invisible que decidiste habitar. Porque la realidad no cambia cuando la observas, cambia cuando eliges no validarla más. Manifestar no se trata de obtener cosas, se trata de recordar quién eres cuando ya las tienes. Esa es la clave olvidada. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y si tus deseos aún no se han materializado, no es porque no sean posibles, sino porque tu identidad energética aún está resonando con una versión anterior de ti mismo. La identidad es el molde invisible que da forma a tu experiencia. No importa cuánto visualices, afirmes o intentes manipular lo externo. Si en tu núcleo sigues identificándote como alguien carente, enfermo, solitario o limitado, el universo no tiene otra opción que reflejar eso. No por castigo, sino por precisión vibracional. La energía no se equivoca. Hawkins hablaba del salto cuántico de identidad como el momento donde ya no vives en función de tu pasado, sino desde una nueva frecuencia que redefine tu ser. No esperas a que las condiciones cambien para sentirte diferente. Cambias tú primero y las condiciones responden después. Y este cambio no es mental, es energético. Es una reescritura en lo más profundo de tu campo. Eso requiere decisión. Una decisión silenciosa pero definitiva de dejar de interpretar tu vida desde el trauma, desde el dolor, desde la narrativa repetida, y comenzar a narrarte desde la posibilidad, desde la expansión, desde la versión de ti que ya está completa. No necesitas convertirte en esa persona, ya lo eres. Solo necesitas sostenerla, sentirla, afirmarla incluso cuando nadie más la ve. Y algo poderoso ocurre cuando tu energía cambia antes que tus circunstancias. El universo se reorganiza. Personas, oportunidades, señales, ideas, todo comienza a aparecer sin esfuerzo forzado. No porque estés haciendo más, sino porque finalmente estás siendo quien corresponde a esa nueva realidad. No tienes que crear tu sueño desde cero. No necesitas rogarle al universo, ni convencer a la vida de que te dé permiso para ser feliz. Lo que anhelas profundamente, esa libertad, esa conexión, esa abundancia, no está en tu futuro. Está aquí, ahora, en una frecuencia que ya vibra dentro del campo cuántico. Y lo único que se requiere de ti es que recuerdes cómo sintonizar con ella. Eres una antena. Cada pensamiento que repites, cada emoción que eliges sostener, cada imagen que decides visualizar es una señal que envías. Y el universo no responde con demora, responde con precisión. Si transmites desde la frecuencia de la plenitud, esa misma plenitud buscará manifestarse a través de ti. Pero si sigues esperando a que algo cambie afuera para poder sentirlo adentro, seguirás atrapado en el ciclo de lo inconsciente. Dr. Hawkins enseñaba que la conciencia no necesita de tiempo para actuar. El salto no es progresivo, es inmediato. El instante en que dejas de perseguir y comienzas a encarnar, el campo responde. Lo que parecía imposible se vuelve natural. Lo que creías lejano se vuelve íntimo, porque la creación de la realidad no es un acto externo, es un recuerdo interno. Y no se trata de perfección, se trata de presencia, de decidir cada día volver a tu centro, reajustar tu frecuencia, alinear tu campo.
no para manipular la vida, sino para participar activamente en ella desde una conciencia más alta. Cuando haces esto con constancia, lo que deseas se vuelve inevitable, porque ya es real, y tú simplemente te convertiste en el canal correcto para recibirlo. Así termina la ilusión de la espera, porque en verdad nunca estuviste lejos, solo estabas desenfocado. Ahora el velo ha sido levantado, y la realidad que deseas ya te está mirando, esperando que la reconozcas como lo que siempre fue, tu reflejo más elevado.